Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui no nosso sétimo encontro e por falar em tradução. Agora à tarde nós vamos ter uma palestra com a professora Ana Rojo, da Universidade de Múrcia, na Espanha. Eu vou passar a palavra para a professora Bruna Macedo, da UNILA, quem vai fazer a mediação com a professora Ana. Vocês podem fazer as perguntas no chat em português mesmo, que a Bruna vai fazendo a tradução para o espanhol, para a professora Ana poder responder. E durante a transmissão eu vou colocar um link no chat para quem precisar de interpretação, tanto para Libras como do espanhol para o português. Então, agradeço a todos a presença, agradeço a professora Ana e a Bruna pela participação e bom evento para a gente. Acho que então é a minha vez. Olá, boa tarde a todas, a todos, a todes. Eu estou muito honrada com esse convite da organização do E por Falar em Tradução para moderar essa mesa, que eu tenho certeza vai ser uma tarde muito proveitosa, de muito aprendizado. Nós vamos ter o prazer de ouvir então a professora Ana Rojo, que, como a Érica comentou há pouco, é docente de tradução e interpretação na Universidade de Múrcia, na Espanha, e professora associada externa do MC2 Lab. Também é membro da rede internacional TREC, Tradução, Pesquisa, Empirismo e Cognição, né, o que significa essa sigla. Entre seus interesses de pesquisa estão principalmente o estudo do processo de tradução, com ênfase no papel das emoções, da criatividade e de outras diferenças individuais e de personalidade. Atualmente, ela coordena um projeto de pesquisa sobre o impacto das emoções nos processos de tradução e interpretação. E a palestra que nós vamos ter o prazer, então, de ouvir hoje se intitula ¿Es la emoción una ayuda o un obstáculo para el traductor? El papel moderador de la personalidad, la atención y la concentración. Então, como a professora Érica mencionou, vocês podem colocar as perguntas e os comentários no chat, que ao final eles serão retomados pela professora Ana. Y sin esperar más, le cedo la palabra a nuestra invitada. Mucho gusto, profesora Ana, y el micrófono es suyo. Vale, muchas gracias. Voy a empezar compartiendo, a ver si sale bien. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues yo quisiera, buenas tardes a todos, porque ya es por la tarde aquí en España. Yo quisiera comenzar dando las gracias a las organizadoras de este evento por su invitación y por brindarme la oportunidad, ¿no?, de poder impartir esta charla para todos los que me quieran escuchar en un lugar tan maravilloso como es Brasil, aunque lamentablemente sea a distancia, ¿no? Bueno, tal y como han dicho ya en mi presentación, soy profesora catedrática de la Universidad de Murcia y mi investigación más reciente se ha centrado en estudiar los procesos cognitivos y emocionales y su papel en el proceso de traducción. De hecho, mis proyectos de investigación más recientes se han centrado en estudiar el papel de las emociones en traducción, que es de lo que voy a hablar aquí hoy en esta charla, ¿no? De hecho, el título de mi charla es ¿La emoción una ayuda o un obstáculo para el traductor? Pues resume los dos papeles centrales que normalmente atribuimos a las emociones en nuestra vida en general y en la traducción en particular, ¿no? Que son o bien el papel de un papel positivo de ayuda o uno negativo de obstáculo o impedimento. Y lo que yo voy a hacer hoy aquí pues es presentar algunos de los resultados de mi más reciente proyecto sobre emociones y traducción, que muestran que, bueno, que no se trata de blanco o negro, sino que las emociones pues a veces pueden ser una ayuda y otras pueden ser un impedimento. Pero sobre todo, y esta es la buena noticia, no son algo imposible de controlar, ¿no? Sino que muy por el contrario existen ciertos factores que pueden ayudarnos a moderar sus efectos, sobre todo los negativos, como son, por ejemplo, entre esos factores la personalidad o la concentración, que son en los que yo voy a incidir más en mis resultados de investigación. Bueno, pues para comenzar y que todos tengamos más o menos claro cómo voy a estructurar esta charla,
Vamos a ver un poco la estructura. En primer lugar, lo que voy a hacer es intentar contextualizar muy brevemente el tema de las emociones y pues voy a hablar de algunas nociones básicas cuando se habla de emociones, ¿no? Concretamente, pues por qué las emociones son un tema interesante para nosotros como traductores o como estudiosos de la traducción, qué teoría puede ser la más adecuada para nuestros propósitos de investigación, qué es una emoción, la definición de emoción, que es una de las cuestiones más complejas en este tipo de investigación, y pues cómo podemos medirlas desde un punto de vista experimental, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Después de esto voy a exponer mi proyecto de investigación más reciente, el proyecto EMOTRA. Voy a hablar de sus objetivos y de los diferentes estudios que han resultado de dicho proyecto. Voy a intentar resumir los principales resultados prestando especial atención pues, al papel de la concentración y de la personalidad. Y para concluir, esto es una novedad, voy a plantear algunos de los retos futuros a los que pretendemos dar respuesta con el proyecto de investigación que ya se nos ha concedido, el siguiente, que es realmente una continuación del proyecto EMOTRA, pero con algunas novedades. Bueno, pues empezando por qué emociones, por qué estudiar emociones, por la razón que realmente motivó mi interés por explorar el papel de las emociones en la traducción, pues bueno, creo que probablemente todos o la mayoría de los que nos dedicamos a la traducción, ¿no? Sabemos que las emociones pueden ser un componente importante en el trabajo de traductores e intérpretes. Las emociones pueden surgir tanto evocadas por el texto que traducimos o en el caso de los intérpretes por el discurso que se interpreta o desencadenadas por el entorno de trabajo o por las condiciones laborales, ¿no? La cuestión es que cuando la emoción es esporádica o no es demasiado fuerte, pues claro, no tenemos demasiado problema en afrontarla y asimilarla, ¿no? Pero lo cierto es que los traductores e intérpretes a menudo trabajan en entornos que propician efectos emocionales fuertes y duraderos, ¿no? Que no solo afectan a su trabajo, sino también pueden afectar a su salud mental e incluso física. Un caso quizá el más conocido es el de los intérpretes en los servicios públicos, ¿no? En los que su continuo trabajo con enfermos, con inmigrantes o con personas en situación general de vulnerabilidad, pues les genera un frecuente estrés, ansiedad o incluso síndromes más serios como el llamado trauma vicario, en el que ellos llegan a asumir las vivencias y el sufrimiento de las víctimas con las que trabajan. Pero bueno, aunque este sea el caso más conocido, no es, o el más llamativo, no es el único, y también en los traductores autónomos, lamentablemente cada vez son mayores los casos de traductores autónomos que en las redes denuncian sufrir efectos negativos, ¿no? Por las emociones. Entre los síntomas más frecuentes de los traductores autónomos se encuentran, por ejemplo, la soledad, porque el traductor autónomo normalmente trabaja en casa, en soledad, la angustia, normalmente causada por la inseguridad financiera del trabajo, o incluso síndromes más complejos también, como el llamado síndrome del impostor, ¿no? En el que continuamente pues, se sienten inferiores a sus capacidades reales. Pero bueno, quizá algo de lo que no somos tan conscientes es de que las emociones no solo pueden afectar nuestra salud mental, sino también nuestro trabajo, ¿no? En el caso de la traducción, las emociones pueden condicionar un factor central en la traducción, que es la toma de decisiones. La toma de decisiones que impregna o está presente todo el tiempo en el trabajo del intérprete y del traductor, ¿no? Desde qué textos elegimos traducir, hasta cuándo y dónde, hasta cómo decidimos traducir todas y cada una de las palabras del texto. Y la pregunta es, ¿cuántas de estas decisiones están guiadas por el sentido común o la lógica y cuántas por la intuición, el instinto o cualquier otra emoción relevante? Bueno, pues posiblemente más de la que nos gustaría realmente están condicionadas por la emoción. ¿Por qué? Pues porque a todos nos gusta pensar que tenemos un pleno control sobre nuestras decisiones,
pero lo cierto es que incluso muchas veces que creemos que nuestras decisiones están guiadas por la lógica, a menudo lo están incluso en parte por la emoción. Y la pregunta, una vez más, es ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil aislar los efectos negativos de las emociones y separar la parte más emocional de nuestro cerebro de la parte más racional? Pues bien, pues por la misma razón por la que, por mucho que lo intentamos, es muy difícil separar nuestra vida personal de la profesional. Y es porque nuestro cerebro no funciona de esa forma. La neurociencia moderna ha mostrado que nuestro cerebro no es en realidad un órgano compartimentalizado en el que las emociones se localicen en una parte específica que es posible mantener separada de la más lógica para evitar que la emocional influya sobre la otra, sino que la realidad es todo lo contrario. Los estudios más recientes de neurociencia lo que muestran es que el cerebro en realidad trabaja como un todo en el que las funciones cognitivas y las funciones emocionales están todo el tiempo integradas y en continua interacción. Pero, ¿qué son las emociones realmente? Bueno, esta es una pregunta que no es fácil responder. En primer lugar, porque las emociones son conceptos abstractos y complejos, ¿no? No es algo tangible que podamos tocar, que podamos diseccionar y ver de qué se componen. Y en segundo lugar, porque su definición depende muchas veces, en gran parte, de la teoría que adoptemos. ¿De acuerdo? En nuestro caso, nosotros hemos seguido la teoría de la emoción construida de Lisa Feldman Barrett, que ahora ya está recogida en su libro en inglés, que ya está traducido al español en La vida secreta del cerebro, ¿no? Lo que postula la teoría de la emoción construida es que lo que existe en el cerebro y en nuestro cuerpo en realidad es afecto. El afecto se refiere en realidad a nuestras sensaciones corporales más básicas, ¿no? Y resulta del intento de nuestro cerebro de mantener nuestro cuerpo en unas condiciones óptimas de equilibrio, porque esa es la función principal de nuestro cerebro. La función principal de nuestro cerebro no es la de pensar, como muchas veces creemos, sino es la de mantenernos en unas condiciones óptimas, asegurarse de que todo nuestro organismo funciona de manera óptima. Bueno, normalmente cuando eso ocurre, cuando tenemos ese equilibrio, nosotros no somos conscientes de ninguna de esas sensaciones que están ocurriendo en nuestro cuerpo. Pero cuando ocurre algo que altera ese equilibrio, por cualquier motivo, puede ser desde que tengamos hambre, sueño, hasta que realmente tengamos miedo, nuestro cerebro activa la alarma y porque ese afecto se nos vuelve consciente, entonces de repente ya somos conscientes de que estamos sintiendo algo y nuestro cerebro intenta construir una explicación para ponerle remedio, para solventar la situación. Y aquí es donde entran en juego las emociones. Las emociones realmente son estados creados o interpretados por nuestro cerebro al intentar dar sentido a lo que nos está ocurriendo, siempre a partir del contexto concreto en el que nos encontramos y a partir de nuestros pensamientos y experiencias pasadas, de lo que ya sabemos. ¿De acuerdo? Bueno, como creo, yo soy una partidaria total de los ejemplos concretos porque creo que todo se entiende mejor con un ejemplo. He puesto aquí un ejemplo del libro de Lisa Feldman Barrett, en el cual ella misma explica cómo contextualiza un caso de tristeza tras la noticia de algo, un hecho muy frecuente en los Estados Unidos, lamentablemente, que es un caso de tiroteo en un colegio, ¿no? Voy a leerlo porque creo que es muy ilustrativo. Ella dice así: la tristeza es algo que ocurre cuando ciertas sensaciones corporales coinciden con una pérdida enorme. A partir de mis vivencias previas, por ejemplo, mi conocimiento sobre los tiroteos en los colegios y la tristeza asociada a los mismos, mi cerebro rápidamente predijo lo que mi cuerpo debía hacer para sobrellevar tal tragedia. Sus predicciones me causaron palpitaciones, congestión y un nudo en el estómago. Todo aquello me provocó el llanto, un acto que podría calmar mi sistema
sistema nervioso. Y finalmente pude interpretar todas aquellas sensaciones como un ejemplo de tristeza. Es decir, ante un hecho tan impactante como un tiroteo en un colegio, nuestro cuerpo puede experimentar sensaciones como palpitaciones, un nudo en el estómago, pero nosotros no vamos a interpretar esas sensaciones necesariamente como un ejemplo de tristeza, porque realmente quizá podemos sentir eso en otras situaciones, como ante un examen o simplemente porque hayamos tomado demasiada cafeína. Entonces, no las vamos a interpretar como un ejemplo de tristeza hasta que no las asociamos a lo que nosotros sabemos sobre los tiroteos y cómo nos sentimos cuando vemos o escuchamos la noticia de uno de esos tiroteos. Bueno, desde un punto de vista experimental, que es a lo que yo me dedico, es importante para nosotros es central definir qué procesos implica una respuesta emocional y cómo vamos a medirlos, ¿no? Bueno, hay mucho desacuerdo en la definición de emoción entre distintas teorías, pero casi todas están de acuerdo en lo más básico, y es que las emociones son fenómenos muy complejos que implican diferentes procesos o respuestas. Vuelvo a coger un ejemplo porque creo que es más fácil. En este caso, el otro era un ejemplo de tristeza. En este caso es un ejemplo que también a los que nos dedicamos a la docencia universitaria nos toca de cerca, que es la ansiedad ante un examen. ¿De acuerdo? Bueno, podría ser ante una charla como esta. Bueno, generalmente ante un evento emocional se pueden distinguir tres tipos de procesos. Por un lado tenemos los procesos fisiológicos, que serían lo que la teoría de la emoción construida denomina afecto, ¿no? Y que engloban las reacciones físicas que experimenta nuestro cuerpo ante ese evento. En este caso, como es ansiedad ante un examen, pues tenemos síntomas como la sudoración, taquicardia, temblores, en fin, cada uno va a experimentar distintos síntomas. Por otra parte, también nos encontramos con la experiencia subjetiva de las emociones, ¿vale? Que describe cómo nosotros percibimos esas sensaciones que nos están pasando y también nuestra capacidad para evaluar sus consecuencias. Pues en el caso de la ansiedad ante el examen, pues podemos llegar a tener valoraciones sobre voy a ser incapaz, voy a suspender, qué dirán mis padres, en fin. Y por último, el tercer tipo de procesos o respuestas son los de comportamiento, es decir, las acciones a las que todo esto nos conducen porque nos ayuda a enfrentarnos a una determinada situación. Entonces puede ser desde querer salir corriendo y no hacer el examen hasta ponernos a llorar o hasta conductas compulsivas como fumar, beber o comer demasiado de forma compulsiva. ¿De acuerdo? Bueno, la principal diferencia entre las distintas teorías y enfoques suele aparecer no en cuántos de estos procesos, sino a qué ocurre primero y cuántos de ellos son necesarios para que realmente hablemos de que hay una respuesta emocional. ¿De acuerdo? ¿Es suficiente simplemente cuando tenemos síntomas fisiológicos? ¿Podemos hablar de que hay una emoción ahí? ¿O necesitamos también la experiencia subjetiva? ¿Vale? Y realmente, ¿qué es lo que ocurre primero? ¿Los efectos fisiológicos o de comportamiento o nuestra experiencia subjetiva de los mismos? Bueno, la respuesta a esto es muy compleja y depende de la teoría, pero por ejemplo a nosotros como estudiosas de la traducción, lo que nos interesa no es tanto el orden que ocurre primero, como asumir que si empleamos medidas fisiológicas, ¿vale? Estamos midiendo únicamente la activación o estimulación de nuestros órganos, ¿vale? Que no tiene por qué ser un proceso consciente, puede ser algo de lo que no somos conscientes. Para medir esa activación, pues podemos emplear, y esto es lo que ya veremos que hacemos nosotras, medidas como la frecuencia cardíaca o la conductancia de la piel. Sin embargo, si queremos medir nuestra percepción o evaluación subjetiva de esta activación, ¿vale? Que puede ir desde evaluar si nos hace sentir más o menos bien hasta la experiencia de una emoción concreta, como la ansiedad o el enfado, entonces sí que necesitamos incluir
como medidas test de percepción subjetiva, que nos pregunten específicamente por lo que estamos sintiendo. Y por último, si queremos medir los efectos de las emociones en el comportamiento de los traductores a la hora de producir una traducción, o de los intérpretes al producir una interpretación, o incluso una cosa que hacemos nosotras, que es medir los efectos de las emociones en los receptores de la traducción, en los usuarios, pues entonces podemos emplear parámetros de rendimiento o incluso de calidad del producto final. ¿De acuerdo? Bueno, con estos supuestos mínimos voy a presentar lo que nosotras hemos hecho durante pues 4 años en el proyecto Emotra. Para empezar con los supuestos y planteamientos generales de la investigación de Emotra, y a partir de lo que hemos visto, pues voy a decir que nuestra investigación de las emociones en traducción parte de la base de que las emociones para nosotras implican activación a nivel fisiológico, percepción subjetiva y el reflejo de los efectos de las emociones en el comportamiento de traducción. Un comportamiento que se refleja tanto en la elaboración o producción de traducciones e interpretaciones como en la recepción de las mismas. Y para ello aplicamos distintos tipos de instrumentos de medición que incluyen indicadores fisiológicos, medidas subjetivas de autoinforme y la evaluación del rendimiento o la calidad de la traducción. Bueno, con respecto a los objetivos generales del proyecto Emotra, el objetivo, Emotra tenía un objetivo central, que era estudiar el impacto de las emociones en el proceso y en el producto de la traducción, ¿de acuerdo? Desde una perspectiva interdisciplinar que englobaba la traducción y la psicología. Esto es importantísimo porque nosotras, luego presentaré al final el equipo, pero somos un equipo interdisciplinar, es un equipo en el que hay estudiosas de la traducción y hay psicólogos y trabajamos juntos. Y este objetivo se desglosaba en 2 objetivos más específicos. Uno más central, que pretendía definir los efectos de emociones de diferente valencia. La valencia es el valor que le asignamos a la emoción, que normalmente es positivo o negativo, en el proceso, producto y recepción de la traducción, ¿de acuerdo? Y otro más secundario, este era el principal, otro más secundario que pretendía explorar el papel de ciertos rasgos individuales e incluso de creencias ideológicas, ¿vale? Y por último, como resultado del proyecto, porque este es el proyecto que ya ha acabado recientemente, pues lo que hicimos fue elaborar un protocolo, pequeño protocolo muy breve que está publicado en la web de Emotra. He puesto aquí la dirección por si alguno quiere consultarlo, y que, bueno, son pues tips, son consejos para ayudar a gestionar las emociones en casos concretos, ¿no? Basados en nuestros resultados del proyecto de investigación. Bueno, vamos a ver ahora un poco los estudios que comprendía o que fueron resultado del proyecto Emotra. No puedo entrar a describirlos todos en detalle porque Emotra realmente era un proyecto muy ambicioso, pero voy a intentar por lo menos plantear las preguntas de investigación y los objetivos. Siempre que hablo de los estudios de Emotra, me gusta empezar con los estudios que realmente fueron los orígenes, ¿no?, del proyecto, los estudios que realmente nos llevaron a querer centrarnos en las emociones. Todo empezó en realidad con 4 estudios, que son los que plantaron la semilla del proyecto, ¿no? El primero, uno de los primeros, fue la tesis doctoral de Ramos Caro sobre audiodescripción, sobre los efectos que diferentes estilos de audiodescripción, concretamente una versión más objetiva frente a una más subjetiva, podía tener en la recepción de escenas de películas con una carga emotiva, ¿vale? En esta tesis que dirigí yo, fue su directora, nos centramos en 4 emociones concretas. Cogimos clips de felicidad, tristeza, asco,
y miedo. Y usamos la frecuencia cardíaca como medidor fisiológico y también medidas subjetivas, test, para medir el impacto de las emociones en una audiencia con discapacidad visual. Otro estudio anterior y determinante fue el estudio de Rojo y Ramos sobre los efectos de las creencias políticas de derechas o de izquierdas, en este caso, de los traductores, podrían tener en su tiempo de reacción, en el tiempo que tardaban en encontrar una traducción para términos que tenían una carga ideológica de derechas o de izquierdas, ¿no? En este caso, usamos un programa de tiempo de reacción, el ePrime. Y los últimos estudios están los dos estudios también de Rojo y Ramos, en los cuales estudiamos los efectos que recibir un feedback, es decir, recibir una evaluación positiva o negativa de tu traducción, qué efectos podía tener ese feedback en la elaboración de otra traducción posterior, ¿vale? Concretamente, qué impacto podía tener eso en la creatividad y en la calidad de la traducción. Y aquí medimos también el papel modulador de una personalidad más o menos creativa y una personalidad más o menos resiliente. Bueno, pues con esto entramos en el proyecto Emotra, que realmente tuvo como resultado 13 estudios diferentes. 5 en traducción escrita, 2 en audiodescripción, 2 en interpretación y 4 tesis doctorales. ¿De acuerdo? En todos estos estudios participaron los siguientes sujetos. 277 estudiantes de traducción, 23 estudiantes de interpretación, 10 poseditores profesionales, 95 profesionales de organizaciones no gubernamentales, de ONGs. Cuando digo profesionales, excluyo a los intérpretes. Quiero decir todos los otros profesionales que no eran los intérpretes, pero que trabajan para organizaciones no gubernamentales. 35 intérpretes, que sí, ahora sí, 35 intérpretes de ONGs, 180 traductores profesionales, 362 consumidores o usuarios de traducciones y 84 personas con discapacidad visual. Un total de 1.066 participantes a los que, bueno, pues estamos tremendamente agradecidas porque sin ellos nada de esto realmente hubiera sido posible. Bueno, con respecto a qué instrumentos empleamos en el proyecto para recopilar nuestros datos y para medirlos, usamos los siguientes datos. Para los datos fisiológicos y de comportamiento usamos el salivete para analizar el cortisol en saliva, ¿vale? El salivete es exactamente lo que se ve en la pantalla, es un tubito de plástico que lleva un algodón dentro. Entonces, se le pide al sujeto que introduzca el algodón en la boca sin tocarlo, a ser posible, que lo mantenga en la boca durante más o menos 2 minutos sin morderlo, eso es importante, y después que lo vuelva a depositar en el tubito, a ser posible sin tocarlo. Después de esto, se congela a muy baja temperatura y posteriormente ya se procesa en un laboratorio, ¿vale? Es realmente un trabajo bastante laborioso porque hay que volver a extraer la saliva y después analizar el contenido en cortisol. También hemos usado un pulsómetro con una banda del pecho, que es este modelo en concreto que se ve aquí, el Polar Vantage, que junto a esta cinta que se coloca en el pecho y un software especial que es el Cubius Premium, pues permite analizar la frecuencia y la variabilidad cardíaca. También usamos un programa que mide el tiempo de reacción, el Open Sesame esta vez. La primera vez usamos el ePrime, pero después nos pasamos al Open Sesame porque este es de libre acceso, ¿de acuerdo? No hay que pagar. Y funciona muy similar al ePrime,
Usamos un programa que es el Face Reader, que nos permite registrar y analizar los movimientos faciales del traductor o del estudiante mientras realiza una traducción, y lo que hace el programita es que a partir de esos movimientos predice la emoción más probable que estén experimentando los traductores. Usamos para los experimentos de interpretación, usamos el programa Pratt, que es un programa de análisis acústico de la voz y del ritmo, y usamos un eye tracker, un lector de movimientos oculares para una de las tesis doctorales, concretamente la tesis de posedición. Lo cierto es que no usamos este que aparece aquí porque este lo adquirimos después. En este momento pedimos uno prestado a Copenhague. Bueno, para los datos subjetivos usamos diferentes cuestionarios, pues dependiendo del estado afectivo que queríamos investigar o del rasgo de personalidad que queríamos evaluar. Entre los que usamos con mayor frecuencia está el STAI, que es un cuestionario que mide la ansiedad estado y la ansiedad rasgo. La ansiedad estado es la ansiedad puntual que experimentamos en un momento determinado ante un evento, y la ansiedad rasgo es esa que es un poco más permanente y que casi es un rasgo de nuestra personalidad, ¿no? También usamos el PANAS, que realmente mide nuestra percepción sobre el nivel de afectividad, positivo o negativo. La escala Manikey de autoevaluación SAM, que mide nuestra percepción sobre el nivel de activación, la estimulación, la valencia y la dominancia de las reacciones afectivas. Para los experimentos de audiodescripción usamos una escala de inhibición-activación sexual. Usamos también el cuestionario de transportación, que mide la implicación de los usuarios en la narrativa. El test Rosenberg, que mide la autoestima. Una escala, la escala de Costa, Serrano y Salvador, que mide la autoeficacia. Y también pues distintas preguntas o cuestionarios de elaboración propia para recoger información más específica en concreta sobre emociones. Bueno, puesto que, como ya he dicho, no hay tiempo suficiente para explicar todos los estudios aquí de Motra en detalle, y teniendo en cuenta que ya he explicado los instrumentos y los métodos, me voy a centrar en resumir aquí pues, las preguntas de investigación de los diferentes estudios para tener una idea de lo que hemos hecho en cada uno de ellos. Y después, ya al final, si hay alguna pregunta sobre alguno en concreto, pues podemos profundizar. Bueno, empezando por los estudios sobre traducción escrita, tenemos en primer lugar el trabajo de Naranjo y Rojo, que publicamos en el 2020 en la revista Target, y en el que lo que hacíamos era explorar los efectos de la congruencia o incongruencia emocional entre el texto que se traduce, y la música ambiente que podemos estar escuchando. Es decir, es lo mismo cuando traducimos un texto triste mientras escuchamos música triste, que sería la condición congruente, que cuando traducimos el texto triste mientras escuchamos música alegre, que sería la condición incongruente. Bueno, aquí lo que usamos fueron únicamente, aquí no usamos medidas fisiológicas, usamos únicamente medidas subjetivas de la emoción. Y también luego analizamos la calidad y la creatividad del producto final. Otro estudio es el de Rojo y Meseguer, publicado en 2021, en el que investigábamos también los efectos de la congruencia o incongruencia, pero esta vez entre titulares sobre un tema muy polémico en España, que es la independencia de Cataluña, y la ideología de estudiantes de traducción de una universidad de Cataluña, de la Universidad Autónoma de Barcelona. En este estudio lo que medimos también fue el tiempo de reacción con el programa Open Sesame. Y también tenemos otro estudio del 2021 publicado en el Journal of Pragmatics, a colación de la reciente pandemia, entonces, que exploraba los efectos que un enfoque más positivo o uno más negativo de un tema tan polémico como la crisis de la COVID-19 podía tener en los niveles de ansiedad y afectividad
de los estudiantes de traducción y en su uso de determinadas estrategias de traducción. Aquí tampoco usamos medidas fisiológicas, entre otras cosas porque estábamos en plena pandemia cuando estábamos haciendo el experimento y lo hicimos online. Bueno, en traducción escrita también tenemos 2 estudios que exploran los efectos de la presión por falta de tiempo en los niveles de ansiedad de estudiantes de traducción y en la calidad final de la traducción, ¿no? Aquí usamos 3 condiciones experimentales diferentes. Una era sin presión temporal, tenían todo el tiempo que querían para traducir. Otra era con una presión moderada, es decir, un tiempo en el que podían hacerlo, pero tenían que ir, no podían relajarse. Y otro con presión extrema, es decir, uno en el que era muy difícil hacerlo. En el trabajo que publicamos este mismo año en PLOS ONE, analizamos el cortisol en saliva, aquí sí usamos una medida fisiológica, y el papel regulador de la autoestima. Y en el que está actualmente aún en preparación, añadimos el papel de la autoeficacia. Respecto a los trabajos centrados en interpretación, también hemos llevado a cabo 2 estudios que miden los efectos del estrés en la calidad de la interpretación. Concretamente usamos interpretación telefónica. En este estudio usamos el programa de análisis de voz PRAT porque medimos en el primero, en el publicado en Perspectives, medimos parámetros de ritmo y en el que está en preparación vamos a medir pausas. Y hay también otros 2 estudios sobre audiodescripción, ¿no? En los estudios sobre audiodescripción exploramos si realmente clips con contenido sexual explícito, porno realmente, audiodescritos, producen un impacto similar a los audiovisuales, ¿vale? Pero en el que publicamos en Frontiers in Psychology, analizamos cortisol y frecuencia cardíaca y usamos 3 grupos: invidentes o personas con discapacidad visual, videntes y videntes con los ojos tapados. Y en el publicado en Onomazane solo utilizamos frecuencia cardíaca y 2 grupos experimentales. Actualmente estamos analizando también datos que recopilamos en estos estudios sobre la expresión facial con el lector de movimientos faciales. Y por último, tenemos las 4 tesis doctorales dentro del proyecto sobre diferentes temas relacionados, claro, con emociones, ¿no? La primera fue la tesis de Kasia Novak, que ya está terminada, ya está defendida, y que exploraba los efectos de la no traducción, es decir, de usar el inglés en las actitudes y preferencias de los consumidores en la publicidad española y polaca. Otra tesis, la tesis de Inma García Vicente, es la que usa un lector de movimientos oculares para analizar los movimientos oculares de los poseditores y explorar cómo las expectativas que los poseditores pueden tener sobre la calidad de los programas de traducción automática pueden afectar el proceso de posedición. La tesis de Alba García Pedreño se centra en el papel de las emociones en interpretación en las ONGs. En esta tesis, debido a las restricciones del contexto, porque como se puede imaginar, si se trabaja con interpretación en inmigrantes, en situaciones de acogida es casi imposible usar medidas fisiológicas, pues no empleamos este tipo de medidas, sino que únicamente empleamos entrevistas y cuestionarios. Y por último, tenemos la tesis de Rosana Esquinas, que se centra en audiolibros y explora los efectos del encargo y del modo en la traducción del contenido emocional. Bueno, y ya para concluir con los estudios vamos a ver algunos de los resultados del proyecto Emotra. Uno de nuestros resultados más determinante es que la valencia, es decir, el valor positivo o negativo de la emoción, condiciona la atención y el tipo de procesamiento. Esto está en consonancia con resultados previos en psicología sobre los efectos de la valencia en el procesamiento.
En consonancia con estos estudios, los nuestros revelaban que las emociones positivas conducen a soluciones de traducción más creativas. ¿Por qué? Pues porque amplían el foco de atención y fomentan el pensamiento creativo. Pero cuidado, no necesariamente conducen a menos errores. ¿Por qué? Pues porque probablemente limitan la motivación para llevar a cabo un procesamiento que requiera demasiado esfuerzo. Sin embargo, las emociones negativas sí que pueden llegar a conducirnos a traducciones más precisas y a menos errores, sobre todo gramaticales y ortotipográficos. ¿Por qué? Pues porque las emociones negativas centran el foco de atención y fomentan el pensamiento analítico. Además, esto es importante, si no son muy negativas, porque claro, si son muy negativas igual nos bloquean, pero si no son muy negativas, pueden fomentar la motivación para corregir el comportamiento. Además, en nuestros estudios también vimos que la experiencia o la pericia importa. Entonces, en el estudio en el que nosotros comparábamos los efectos de un feedback positivo o negativo con estudiantes y profesionales, vimos que los estudiantes reaccionan mejor ante un feedback positivo y los profesionales ante uno negativo. Bueno, otro resultado relevante respecto a la valencia muestra que la valencia del contenido textual sirve para atraer la atención del traductor hacia el texto origen o hacia el texto meta. Esto concretamente se muestra en el artículo de Lehr y Feplum, que es parte de nuestro equipo de investigación, y en este estudio ellos muestran que los términos de valencia positiva en el texto origen favorecen la implicación y concentran la atención en el texto origen, mientras que los términos de valencia negativa alejan la atención del texto origen y la concentran en el texto meta. Bueno, nuestros resultados no solo muestran que la valencia emocional del texto puede dirigir la atención, sino que también la valencia puede condicionar los estados afectivos del traductor y su uso de determinadas estrategias de traducción. En el estudio que elaboramos sobre los efectos de un enfoque más positivo o negativo del tema de la COVID-19, vimos que tras leer un texto con un enfoque negativo de la COVID, los estudiantes mostraban niveles más altos de afectividad negativa que tras leer el texto con el enfoque más positivo del mismo tema. Es más, lo que vimos es que al traducir el texto con el enfoque negativo, había una mayor tendencia general a alterar el contenido del texto, ya sea mitigando o enfatizando, dependiendo del contexto y de la ocasión, pero había una mayor tendencia a alterar el contenido. Pero no solo la valencia puede condicionar la atención y el tipo de procesamiento, también lo puede hacer la congruencia emocional. Esto es lo que vimos en el trabajo que realizamos con emociones suscitadas por música ambiente y emociones suscitadas por el texto en el que se está traduciendo. En este trabajo los resultados mostraban que la congruencia entre la música ambiente y el texto, es decir, cuando traducimos un texto triste mientras escuchamos música triste o un texto alegre mientras traducimos música alegre, esta es la condición congruente, esa congruencia facilita la elaboración de traducciones más creativas que la incongruente. Lo que parece ser que ocurre es que la congruencia genera una especie de efecto positivo que prevalece sobre el de la valencia específica del texto, es decir, pasa incluso con el texto triste. Entonces, esa congruencia crea ese efecto positivo que prevalece sobre la valencia del texto, aunque sea negativa, y induce un estado general positivo que amplía el foco de atención y facilita un pensamiento pues, más flexible y más creativo. Bueno, la congruencia también condiciona el tiempo
que tardamos en encontrar una traducción. Nuestros datos en los trabajos, tanto en el trabajo previo a Motra, con la ideología de izquierdas y de derechas, como en el trabajo de Rojo y Meseguer sobre la independencia de Cataluña, mostraron que el tiempo total para encontrar una traducción era menor cuando el contenido ideológico del texto es congruente con las emociones que ese texto despierta en el traductor y mayor cuando es incongruente. No obstante, y esto es algo que vimos en el trabajo sobre la independencia de Cataluña, es posible que haya variaciones entre el tiempo que tardamos en comprender el texto origen y el tiempo que tardamos en producir el texto meta. Nuestro estudio, en concreto sobre la independencia de Cataluña, mostró que la congruencia en realidad retardó el tiempo de comprensión. Es decir, cuando los titulares eran congruentes con su ideología, si ellos eran a favor de la independencia y los titulares eran a favor de la independencia, pues tardaban más tiempo en comprender el texto origen. Esto realmente puede ser porque las expresiones congruentes se percibieran como más relevantes. ¿De acuerdo? Entonces, las percibían como más relevantes, atraían más la atención y tardaban más tiempo. Aún así, los estudiantes que tardaron más en comprender el texto origen fueron los más rápidos a la hora de elegir una traducción, lo que también era interesante porque apoyaba la teoría de la traducción como un proceso horizontal en el que los traductores empiezan ya o empezamos ya a considerar las diferentes opciones de traducción, incluso cuando estamos leyendo el texto origen, comprendiendo el texto origen. Nuestros trabajos sobre interpretación revelaban que la competencia lingüística puede ser un modulador de los efectos del estrés en interpretación, un modulador importante. Concretamente, en nuestro estudio sobre interpretación telefónica, los niveles más altos de estrés solo se correlacionaron con más errores en la interpretación y más alteraciones en el ritmo de habla de los estudiantes cuando interpretaban a la lengua extranjera, a la L2, no cuando interpretaban a su lengua materna. Estos resultados apoyan realmente los de trabajos previos que revelan que la competencia en L2 es un predictor importante del rendimiento en interpretación y un factor relevante para dar cuenta del estrés, del impacto del estrés en el rendimiento de los intérpretes. Bueno, nuestros estudios sobre audiodescripción en general muestran que la audiodescripción provoca niveles de implicación emocional y excitación fisiológica similares a los del producto audiovisual. Realmente nuestros datos revelaban que la audiodescripción de clips con contenido sexual explícito proporcionaba una experiencia similar al producto audiovisual en lo relativo tanto a la actividad fisiológica, en este caso medida con cortisol, y a la excitación sexual e implicación narrativa subjetivas, medidas con test psicológicos. La similitud en la respuesta fisiológica realmente está en línea con los resultados de estudios que muestran que cuando escuchamos una narración pero no vemos imágenes, escucharla únicamente puede llegar a elicitar una menor implicación narrativa, es decir, pensamos que nos estamos implicando menos, pero una mayor respuesta fisiológica que el estímulo audiovisual. ¿Por qué? Pues porque cuando solo escuchamos y no vemos, la imaginación tiene un papel más activo que cuando vemos las imágenes. En el caso concreto de la audiodescripción, es posible que tanto la respuesta fisiológica como la implicación narrativa fueran similares, porque al ser una narración escuchada, deja espacio a la imaginación, con lo cual había una activación mayor, pero también al mismo tiempo, como la audiodescripción contiene una descripción muy detallada de los detalles visuales, pues proporciona una imagen más vívida y detallada de la escena que motivaba también una mayor implicación narrativa.
Bueno, nuestro estudio sobre la presión por falta de tiempo señala que la personalidad puede modular los efectos de la presión temporal en traducción. En general, lo que vimos aquí es que los participantes que tenían los niveles más altos de ansiedad-estado, es decir, los que se pusieron más nerviosos en ese momento, tradujeron, como era de esperar, menos palabras y se equivocaron más. Pero nuestros resultados también revelaban que la autoestima y la autoeficacia modulaban los efectos de la presión por falta de tiempo, puesto que los estudiantes que tenían los niveles más altos de autoestima y autoeficacia eran los que mostraban los niveles más bajos de cortisol y ansiedad, es decir, eran los que se ponían menos nerviosos. A más autoestima y más autoeficacia, menos nerviosos. En lo que se refiere al impacto sobre el producto final, los participantes con niveles más altos de autoestima y autoeficacia tradujeron más palabras, pero también se equivocaron más en condiciones de presión extrema por falta de tiempo, probablemente por un exceso de autoconfianza. Es decir, los que tenían más autoestima pensaban, sí, puedo hacerlo, voy a intentar traducir más palabras y claro, se equivocaban más. Interesante fue también el hecho de que vimos que la ansiedad rasco, es decir, esa ansiedad que es parte un poco de nuestra personalidad, también actuaba de modulador con un comportamiento contrario a la autoestima. Es decir, los participantes que tenían los niveles más altos de la ansiedad rasco eran los que traducían menos palabras, tenían más miedo a equivocarse, y traducían menos palabras y efectivamente se equivocaban menos. Y por último ya, bueno, muchos de nuestros estudios señalan el efecto de la atención sostenida o de la concentración en la tarea como modulador de los efectos emocionales. Volviendo a los resultados del estudio con estudiantes sobre los efectos emocionales de la COVID-19, al traducir una versión más optimista o menos optimista, este estudio mostró que los niveles de afecto negativo y estrés eran más altos después de leer el texto origen que después de traducirlo. Es decir, cuando realmente se encontraban peor, era después de leer el texto origen. Pero una vez que se ponían a traducir, se concentraban en la tarea y esos efectos emocionales pasaban como a un segundo plano y perdían relevancia. Es más, el aumento de la atención, incluso en nuestros estudios, moduló las respuestas fisiológicas, como en el caso de la frecuencia cardíaca ante el estrés en el estudio de interpretación o la reactividad del cortisol ante la excitación sexual en el estudio de audiodescripción. Bueno, y ya para concluir, voy a plantear algunos de los retos que pretendemos afrontar en la continuación de nuestro proyecto de investigación, en el proyecto EMOTRA 2, primero para cada una de las modalidades estudiadas, para traducción escrita. En realidad, la principal diferencia entre el actual proyecto que comienza ahora EMOTRA 2 y el anterior proyecto EMOTRA reside en la investigación del papel de la atención y la concentración y su interacción con emociones. Es decir, seguimos con emociones, pero esta vez nos interesa especialmente ver cómo esas emociones interactúan con la atención y cuál es el papel que la atención y la concentración realmente desempeñan en la respuesta emocional. En concreto, en traducción escrita pretendemos explorar el papel de una serie de factores que pueden actuar como detonantes o moduladores de las emociones, como son el contenido textual, la presión temporal, la presión por falta de tiempo, vamos a seguir con esto, ciertos rasgos de la personalidad, como vamos a seguir con autoestima y autoeficacia, pero también explorar otros como la alta sensibilidad. Vamos a seguir explorando los efectos del conflicto entre la ideología y las expectativas del traductor y la de la ideología del texto origen. Y también vamos a explorar los efectos de factores como el medio de comunicación o el encargo. En lo que se refiere a la traducción audiovisual, que es otra de las modalidades que estudiamos,
Nuestros objetivos aquí en traducción audiovisual se centran sobre todo en explorar la interacción entre atención y emoción, pero en la recepción de traducciones en concreto. En concreto, en los estudios de audiodescripción, lo que queremos hacer ahora es explorar el papel de diferentes tipos de audiodescripción en la recepción de clips con contenido sexual explícito. Y además, como en el anterior proyecto de Motra, usamos únicamente mujeres, queremos hacerlo también con hombres para replicarlo y ver posibles diferencias. Y en traducción audiovisual también vamos a explorar los efectos de diferentes modalidades como el doblaje o la subtitulación en la recepción emocional de la traducción. Los estudios en lo que se refiere al caso de la interpretación, nos vamos a centrar sobre todo en explorar los indicadores de estrés en los patrones de habla del intérprete. Esto es algo que ya habíamos hecho. Y como novedad, vamos a explorar los efectos también de la direccionalidad de traducir a la lengua materna o a la lengua extranjera en el procesamiento del contenido emocional. Y ya, por último, sí que para concluir, me gustaría cerrar con algunas reflexiones de tipo metodológico que apuntan a 5 retos relevantes que creo que es necesario afrontar en el futuro de la investigación sobre emociones a nivel de metodología, ¿no? Quisiera dejar claro que son algunos de los retos a los que hay que enfrentarse, son sugerencias, no son, por supuesto, las únicas, no tienen por qué ser las más relevantes, pero bueno, la idea es reflexionar sobre algunas de estas. La primera tiene que ver con los métodos de evaluación que usamos, de evaluación de las traducciones, de las interpretaciones, de evaluación del producto, ya que realmente es necesario alcanzar una mayor precisión y sobre todo uniformidad para que todos hagamos lo mismo, para definir las medidas de rendimiento y los parámetros de cómo puntuamos las traducciones o cómo puntuamos las interpretaciones. Además, para que los resultados sean más equiparables entre los distintos estudios y todos podamos compararlo y estar haciendo lo mismo, pues sería deseable que apuntáramos a intentar alcanzar una mayor transparencia en la investigación y a publicar nuestros resultados en repositorios de acceso libre que pongan pues, todos los parámetros, los materiales y cómo se han evaluado cada uno de ellos a disposición de todos los investigadores. El segundo reto se corresponde con el procedimiento experimental. Es necesario desarrollar y validar estímulos y protocolos para suscitar y medir diferentes emociones. Necesitamos textos y discursos de origen con contenido emocional que sean comparables en dificultad de traducción, que esto no es nada fácil. Videoclips validados para emociones de diferente valencia y activación e incluso estímulos con diferentes estilos de audiodescripción. Y todo esto a disposición idealmente de todos los investigadores para que todos podamos usar estímulos, los mismos estímulos idealmente o estímulos parecidos y luego traducirlos. El tercer reto se refiere a la necesidad de llevar a cabo un uso adecuado de la tecnología y de la estadística. Realmente yo uso mucho la tecnología, pero estoy convencida de que no tiene sentido usar la instrumentación o la estadística por el simple hecho de que confiera o pensemos que pueda conferir modernidad o prestigio a la investigación. Tenemos que saber qué instrumentos y métodos son válidos para qué parámetros. La estadística realmente es una herramienta muy útil y sin duda alguna el estudio de las emociones como parte de la cognición y del comportamiento humano requiere métodos dinámicos, pero también es importante que sepamos qué tipos de análisis son los más apropiados, teniendo en cuenta la dimensión de nuestra muestra, de cuántos sujetos usamos y el tipo de variables que estudiamos.
Definitivamente, en traducción, uno de los problemas a los que nos enfrentamos, y esto es algo que sorprende mucho a los psicólogos, es que usamos muestras demasiado pequeñas para ellos. Entonces, tenemos realmente que intentar aumentar nuestras muestras para intentar aumentar la validez de nuestros análisis. El cuarto reto se refiere a la necesidad de minimizar el efecto del entorno experimental sobre las emociones. Cuando se estudian emociones, realmente hay un factor con el que nos encontramos todo el tiempo, y es que cuando los participantes llegan a hacer el experimento, llegan con un nivel de ansiedad muy alto. ¿Por qué? Pues porque no saben dónde van, saben que van a hacer un experimento, pero no saben en concreto qué vamos a hacer con ellos, a evaluar. Cuando se lo explicamos, que es algo que hay que hacer, se van relajando, pero no llegan a relajarse del todo. Entonces siempre parten con un nivel de ansiedad muy alto, y esto puede condicionar la investigación. Tenemos que intentar reducir ese sesgo experimental, pues de la mejor manera que podamos. Una manera es permitiendo un periodo de relajación a los participantes antes de que empiecen el estudio, de manera que pueda bajar ese nivel de ansiedad, o incluso fomentar los medios para promover medidas de comportamiento en el mundo real. Quizá lo ideal sería pues, con plataformas de experimentación online que permitan recoger datos desde el propio hogar del participante. Esto sería ideal, y desde luego para estudios como los nuestros con videoclips de contenido sexual explícito es algo que hubiera sido altamente deseable. Y en último lugar ya, aunque es cierto que los procedimientos éticos se han reforzado mucho, tenemos que seguir fomentando el respeto a la ética, que no siempre es fácil en investigación sobre emociones. Cuando se investiga sobre emociones, una cuestión delicada es la de intentar evitar el sesgo sin comprometer el bienestar del participante. Es decir, es posible que si queremos suscitar una emoción concreta en nuestros participantes, no debemos decírselo, porque si se lo decimos, mira, es que queremos estudiar alegría. Claro, ellos ya se sienten condicionados. Entonces, no podemos decírselo, pero tampoco podemos realmente engañarlos o situarlos en una situación muy comprometida. Tenemos entonces que alcanzar un equilibrio. Tenemos que alcanzar el equilibrio entre decirles, comunicarles el objetivo general y explicarles los riesgos del protocolo. Y también necesitamos, sobre todo cuando se trabaja con participantes con discapacidad, como hacemos nosotras, pues protocolos más diversificados y adaptados para participantes con necesidades especiales, que realmente pues, tienen una mayor reacción de ansiedad en un entorno experimental. Perdón, a ver. Bueno, y ya para terminar, prometo que esto ya es lo último, es simplemente la presentación de mi equipo. El equipo del primer proyecto en Motra estaba compuesto, como ya he dicho antes, por un equipo de estudiosos de traducción e interpretación y de psicólogos. Y nuestras 4 doctorandas. En el equipo de Motra 2, el nuevo proyecto que empieza, realmente de los 16 miembros originales de Motra, hemos cambiado 3, hemos añadido uno más porque en Emotra 2 también pretendemos medir la conductancia de la piel, que es algo que no habíamos hecho hasta ahora, y hemos añadido a alguien con esa experiencia, por lo que seremos estos 17 participantes que vemos aquí, a los cuales también estoy tremendamente agradecida por su compromiso con el proyecto. Y esto es todo, realmente. Muchísimas gracias por su atención y pues quedo a disposición si hay alguna pregunta. Muchas gracias, profesora Ana. Fue muy, muy interesante. Hay comentarios de que, o sea, a la gente le pareció muy interesante esta charla. Es que es un estudio increíble, la felicitan muchísimo, felicitan al grupo, y que también es una excelente idea que los trabajos estén disponibles con un acceso abierto,
porque a veces nos cuesta llegar a este tipo de estudio porque no, entonces es todo un tema. Hay algunas preguntas, incluso hay algunas que también las quería hacer. Voy a empezar con una que me pareció muy interesante que tiene que ver con la aplicación en la formación de los traductores. Entonces hay una pregunta que dice que ha mostrado usted algunas medidas tomadas de estudiantes de traducción. Además de este tipo de estudios, ¿cómo piensa que podría abordarse la emoción en la formación de los traductores? ¿Y cómo se puede ayudar a estos traductores en formación a poder controlar la emoción, el tema de la emoción en su trabajo? Porque es algo complejo, como mencionó antes en su intervención. Pues mira, en relación a esto, una de las cosas que hicimos como resultado del proyecto Emotra, del primero, es iniciamos, preocupadas por esto precisamente, iniciamos un proyecto de innovación docente en el cual intentábamos aplicar esto en clase de traducción, ¿no? Efectivamente no es fácil. Nosotros hemos empezado un poco incidiendo porque una de las cosas que más afecta a nuestros estudiantes, por lo menos a los nuestros aquí en Murcia, es que se agobian mucho cuando tienen que traducir rápido. Pero es que tienen que traducir rápido, tienen que traducir bajo una presión temporal. Es que intentamos que sean conscientes de que esa es la realidad del traductor diaria, que no pueden permitirse el lujo de pasarse 2 días con una traducción. Entonces, una de las cosas que hacemos es darle un pequeño workshop, un pequeño taller como parte de uno de los cursos sobre cómo ayudar a aprender a gestionar bien tu tiempo. Entonces, les damos todas las herramientas que podemos, que se nos ocurren, desde las que tenemos disponibles en Murcia, ellas para su aula virtual, hasta herramientas que tiene Google, cómo usar el calendar, cosas muy simples, pero que ellos muchas veces no son conscientes de estas. Ha tenido un éxito increíble realmente, porque ellos dicen que sí, que les ha ayudado mucho tener este tipo de herramientas. Entonces yo creo que se trata de ir haciéndolos conscientes poco a poco, efectivamente, de qué impacto pueden tener todas estas cosas, todas estas condiciones de trabajo sobre su traducción, sobre su bienestar, y ayudarles. Yo creo que con la consciencia que ellos lo ven, ellos mismos aprenden cada vez más a regular sus emociones. Bien. Sí, hacerles consciente de que, digamos, es Claro. que cuando sean profesionales van a tener que manejar con el tiempo y con el estrés, que es algo presente todo el tiempo en el trabajo de los traductores. Claro, luego hay cosas más particulares, no como el estudio de la música. El estudio, bueno, pues no todo el mundo puede estudiar o traducir con música, pero hay gente que sí, que le gusta traducir con música ambiente, ¿no? Entonces, pues lo que hacemos en el protocolo nosotras es decir, bueno, si te gusta trabajar con música ambiente, ¿vale? Por favor, intenta que cuando sea congruente la emoción de la música con la del texto. Es decir, cuando te pongas, si te estás traduciendo una novela en la que la música el contenido, perdón, es triste, pues ponte una música más triste, no te pongas una música alegre, porque va a ser mejor si te la pones congruente. Cosas así. Hay aquí unas preguntas más. Una que dice, Naida hablaba ya que el objetivo de la traducción es provocar las mismas reacciones emocionales en el lector de la traducción que las provocadas por el autor en el lector del texto fuente, el texto original. Sí. Sin embargo, los estudios que relacionan traducción y la emoción son recientes. ¿Por qué cree usted que ha tardado tanto para que el tema despertara interés? El tema de las emociones. Bueno, pero esto ha sido no solo en traducción. Yo creo que es porque hemos seguido la tendencia general en todos los ámbitos. Es decir, efectivamente es muy acertada el comentario. Esto no es nuevo. O sea, estudios sobre cómo se traducen las emociones de un texto, había ya muchos, y este tipo de observaciones también. Lo que ocurre es que todo esto ha coincidido con el boom, en traducción en concreto, ha coincidido por una parte con el boom sobre los estudios del proceso de traducción. Es decir, de repente los estudiosos en los años 60, 70, 90 ya, se han dado cuenta de que la traducción
no solo es el producto. Cuidado, que es las dos cosas. Estudiar el producto está muy bien, pero si queremos estudiarlo todo, tenemos que estudiar el producto y tenemos que estudiar el proceso. Claro, esos estudios sobre el proceso, en principio se centraban mucho en la parte más lógica, ¿no? En cuáles son los procesos que determinan nuestra toma de decisiones y qué factores incrementan nuestro esfuerzo cognitivo, principalmente, era lo que se medía. Y de repente, pues todo empezó, yo creo, con la tesis de Caroline Lehr, que ella en el centro suizo hizo una tesis en la cual sirvió de punto de partida a nuestro primer estudio sobre emociones, en el cual ella llamaba la atención ya, decía, bueno, pues es que la cognición no solamente es lógica, son emociones. Todo esto unido a que en psicología ha habido todo un movimiento efectivamente en el cual la emoción se ha reivindicado como parte de la cognición. Y entonces ha sido como la tormenta perfecta. Pero que efectivamente no es una situación nueva, estoy totalmente de acuerdo. Lo que es nuevo es la metodología para enfrentarse al estudio. Sí. Bueno, una pregunta más. En Brasil hay algunos estudios que vinculan la traducción y el psicoanálisis y hablan del papel del inconsciente para el trabajo del traductor. ¿Hay algún tipo de trabajo realizado por el equipo del que usted forma parte que trabaje este aspecto del psicoanálisis o del inconsciente, que relacione estos aspectos también? No. Pues no, sería muy interesante, realmente interesante abarcar esto desde un punto de vista más experimental, pero no, nosotros no hemos hecho ningún trabajo de este tipo. Sí, me parece que pero el vamos, trabajo animo a la persona que lo pregunta, desde luego, a intentarlo. Sí, me parece muy interesante pensar lo de la direccionalidad también. Era una pregunta que justo Sí. iba a hacerle porque no sé si en algún momento hicieron trabajos en las dos direcciones y cuál es el impacto o si porque ha mencionado usted que es algo que piensan hacerlo en el segundo momento del trabajo, pero ya realizaron digamos, una observación inicial en algunas de las prácticas de los experimentos que hicieron en el grupo. Bueno, nosotros lo único que hemos observado en este sentido es en la interpretación. En traducción no lo hemos hecho, pero en interpretación sí que vimos efectivamente que solamente obteníamos un efecto claro del estrés en los patrones de ritmo. Lo que medíamos era en los patrones de ritmo en el habla de los estudiantes y los errores, si se equivocaban más. Y efectivamente esto lo vimos que había un efecto cuando ese estrés, o sea, cuando estaban muy nerviosos, pero cuando interpretaban a la lengua extranjera. No les afectaba tanto cuando interpretaban a la L1. Sí hay trabajos de direccionalidad hechos en interpretación por Pavel Korpal, no sé si alguien lo conoce, que es polaco y que está ahora también en nuestro proyecto de investigación. Entonces, él sí que ha hecho alguna cosa de emocionalidad y dirección, ¿no? Lo que pasa es que tampoco ha obtenido por el momento resultados concluyentes. Entonces, por eso queremos también con él seguir investigando esto. Sí, hay una pregunta que se relaciona justo con la interpretación de Elaine, que dice que en el caso de los intérpretes, si cree usted que el estrés podría ser todavía mayor y consecuentemente impactar o en la posibilidad de errores también, si los comparamos con los traductores, por ejemplo. En el caso de la interpretación, ¿cree que el estrés es un factor que impacta todavía más en el caso de los intérpretes? Hombre, claro, o sea, no creo, no tengo ninguna duda al respecto. Claro, es una de las características de interpretación. De hecho, por eso, interpretación fue realmente el ámbito donde comenzó la investigación de emociones, pero centrada en estrés, porque claro, siempre ha sido un factor como intrínseco a la interpretación, ¿no? Entonces sí que se han hecho donde más estudios se han hecho sobre los efectos del estrés. Sí, y todavía pero más vamos aquí, que los traductores... Sí, con el comentario que hizo es que pensó un ejemplo en un intérprete en una situación con pasajeros en un aeropuerto que por alguna razón sí. dice algo, o sea, la situación
produciría todavía más estrés en el trabajo del traductor. Bueno, total. Bueno, os voy a decir que estamos analizando los resultados, pero en este sentido, uno de los resultados más relevantes será el de la tesis que se está realizando, que está ya en periodo de redacción, que es el estrés en las situaciones de acogida con los inmigrantes. Efectivamente, los intérpretes en esta situación todos denuncian un estrés importante, un estrés grande. Lo único que lo hemos hecho simplemente con entrevistas personales y con cuestionarios, pero bueno, que se puede hacer igualmente con ese tipo de herramientas, porque uno de los problemas en interpretación es efectivamente ese, que a no ser que hagas interpretación en cabina o interpretación muy controlada, como hicimos nosotros, simulando una telefónica, porque no eran las condiciones reales de una telefónica, es muy difícil, porque claro, las condiciones son imposibles. A ver, en el caso de textos incongruentes respecto a la ideología del traductor, ¿hay algún dato subjetivo que puede señalar en el que el traductor haya dicho que sintió o cómo se sintió al traducir textos contrarios a su ideología? Uy, sí, sí. Sí. Esto fue, no en el de la independencia de Cataluña, pero en nuestro primer estudio sobre la ideología política de izquierdas y de derechas hubo una participante que interrumpió el experimento y dijo que no podía seguir por cuestiones ideológicas. En ese caso se trataba, o sea, porque bueno, el experimento tocaba diferentes temas, que era una de las fortalezas, pero una de las debilidades experimentales, como vimos después, pero uno de los temas era el aborto. Entonces ella, que era muy religiosa, pues en ese momento dijo que lo sentía mucho, pero que no. Hay una especie de conflicto continuar. de interés que no le permitiría seguir el trabajo. Bien, bien. Hay otra pregunta que tiene que ver justo con esto del aspecto ideológico. Que ha comentado usted que si el contenido era negativo, en el sentido de que no correspondiera ideológicamente a lo que piensa el traductor, a lo que cree, el producto final tendría algún tipo de alteración. El texto fuente, de alguna manera, se modificaba o el traductor no se sentía a gusto para seguir el trabajo, que fue el caso de que mencionó usted hace poco, pero ¿hay algún tipo de caso que la persona intentó modificar lo que se decía inicialmente, algo por el estilo? No, la buena noticia de todo esto es claro, es menos llamativo como resultado experimental, pero muy buena noticia para la profesión. Es que la mayoría de los traductores son muy profesionales y entonces realmente puede afectar al tiempo que tardan, porque tardan más, pero realmente sus decisiones finales tienen un grado de ética importante. Son cosas muy sutiles. Esto lo vimos y no lo vimos en el de ideología de Cataluña o de izquierdas o de derechas, lo vimos en el del enfoque de la COVID, que era un enfoque más positivo o más negativo, que sí que pero porque ahí no había tanta ética implicada, no se trataba de modificar nada, sino que a ellos realmente en una situación de pandemia, como estábamos confinados, cuando el texto estaba siendo muy negativo, o sea, estaba siendo muy pesimista sobre la pandemia, ellos se sentían más impactados, tenían niveles más altos de ansiedad negativa, de ansiedad y de afectividad negativa, y tendían a mitigar ese efecto negativo, ¿no? Un poco. Pero eran cosas muy sutiles, realmente no hay nada alarmante. Y a ver, una pregunta más de Gislaine, que quiere saber si usted cree que los resultados de estas investigaciones también se aplicarían a traductores de textos de ficción, por ejemplo. Bueno, claro, sí, no, es que nosotros usamos muchas, o sea, en muchos de los estudios que usamos son novelas. Por ejemplo, el de la música ambiente eran extractos de novelas que suscitaban tristeza
o alegría, lo sacamos de novelas reales. En el del feedback también eran novelas. Muchas veces usamos novelas, usamos textos de ficción, muchísimas veces. Bien. Hay un punto más que quisiera, una pregunta mía. Al final de su intervención, ha dicho que es un tema, la cuestión del tipo de estudio desde un punto de vista ético de los instrumentos y de la validez de los instrumentos, de una manera a pensar cómo no impactar o, digamos, mitigar el impacto por parte, porque, o sea, hay que decirles a los sujetos que están participando de un estudio que se relaciona con las emociones. El tema Sí. mismo de las emociones es, o sea, es algo que, bueno, si van a estudiar y van a estudiar las emociones, Claro. ¿cómo no hacer que esta información que hay que darla, sí o sí, impacte en el resultado de este estudio? Porque, o sea, me parece muy interesante los estudios de proceso y hay todo un protocolo que hay que seguirlo efectivamente, pero la emoción, que es justo el tema del estudio, cómo no hacer con que esta información impacte sobremanera los resultados. Pues es que en eso estamos, intentándolo. Realmente te digo que para el Motra2, nosotras somos las primeras que tenemos como objetivo A ver, lo que hemos hecho nosotras ahora es, cuando el participante acepta tomar parte en el experimento, tiene que firmar primero un consentimiento informado. En el consentimiento informado puedes simplemente informarle en general del tema y dejarle muy claro que los datos van a ser anónimos y que se puede retirar cuando quiera. Pero luego hay que hacerle, tienes que darle también una hoja de información y ahí es donde le tienes que dar información más específica. Entonces, pues en esa hoja de información, con mucho cariño, al explicársela, a lo mejor en lugar de solamente darle la hoja, pues también explicarle paso a paso cuál va a ser el procedimiento. En el caso nuestro, que trabajamos con herramientas, tenemos un periodo breve de familiarización. Por ejemplo, en el caso del salivete, pues entonces, una vez que le hemos explicado cómo va todo el proceso, les decimos, venga, pero no hay que preocuparse, vamos a ver cómo se va a usar. Entonces, ellos mismos tienen ahí un periodo de 10 minutos en el que prueban, lo tienen claro, preguntan las dudas y sobre todo algo que no hemos hecho hasta ahora, pero que sí que vamos a hacer, es dejarles los últimos 5 minutos con un vídeo de relajación, para que realmente toda esta tensión se pueda relajar al máximo. Dicho lo cual, se puede hacer lo que se puede hacer. Es muy difícil y es muy difícil. También te digo que es verdad que ellos se tienden a olvidar, ¿eh? O sea, que cuando le puedes decir lo que vas a estudiar específicamente, pero cuando están haciendo el experimento llega un momento en que ellos mismos reconocen que ya no son conscientes, que se les olvida un poco. Por suerte, ¿no? Sí, porque sí. también es o sea, la idea es que el experimento sea lo más, digamos... lo más cercano, claro, sí, lo más real. Sí, sí, bien. No sé si hay Lo más alguna real, lo que pasa pregunta es que es más. muy, muy difícil. Sí, sí. No sei se há alguma pergunta mais. Érica, tem mais alguma pergunta? Não sei se a Érica volta aqui ao final. De mi parte, quisiera agradecerle porque fue una charla muy productiva, me pareció muy, muy interesante, incluso porque o sea, en el estudio que hice en la maestría trabajé con el estudio de proceso de traducción, pero desde otra perspectiva, entonces recabando datos de proceso de movimientos de teclado, de pausas, entonces me pareció interesante sí. conocer, o sea, los estudios más básicos, pero me pareció muy interesante conocer un estudio que se dedicara a
las emociones en el trabajo del traductor, que es algo que todavía no había leído nada al respecto y me pareció súper interesante y muy importante para pensar nuestras prácticas también, ¿no? E incluso las prácticas de enseñanza de la traducción. Entonces, de mi parte, muchas gracias. Fue un gusto conocerla. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer realmente estar aquí. Y muchísimas gracias por las preguntas y por todo, y por la invitación. Bom, gente, eu também gostaria de agradecer de novo a Bruna e a professora Ana pela presença. Acho que foi muito bom, todo mundo gostou muito, né, das discussões. Para muitos estudantes daqui do Brasil isso é bem novidade ainda, apesar de já ter um artigo da professora Ana traduzido, né, na revista aqui brasileira, acho que na Belas Influências, se não me engano. Espero que no haya hablado demasiado rápido para las intérpretes. Foi ótimo. That was great. Don't worry. Gente, muito obrigada, então. Nós temos hoje à noite ainda as oficinas e amanhã de manhã nós temos uma palestra também às 10 horas. Bom, obrigada e até a próxima. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Adiós. Obrigada.